Yo quisiera agradecer a todas las personas que han hecho posible este proyecto y a Antonio Gómez darle las gracias por tenerme aquí en representación de Isabel María. A mí más me hubiese gustado estar abajo porque sé de la ilusión que le hacía a ella estar aquí, pero por problemas varios ha sido imposible de que estuviera. Así que voy a pasar simplemente a leer sus poemas. La noche empieza. A la noche solo le pido cloroformo, amoníaco para mis sueños de muerte, y la nada durante 8 horas. Amonestada por el karma, ultrajada, alguna una cicatriz, nada dispuesta a volverse a abrir de piernas. Trineos para aliviar la pena, para cargar el muerto. Encuadro con mis manos el pomo de la puerta. La tubería de gas almacena todo el calor que cabe en esta casa. He amordazado a mis gatos para que no maullen al presente. Así el futuro, ignorante, se acercará a nuestra puerta. Todo lo que sucede en las casas expira para siempre en el vaho de sus ventanas. Quedan vacantes las venas donde albergué el dolor. Hoy ruño la esperanza. Encerrada en la caja de música yace la última nota. En ella el suicidio de la bailarina. Vale, el ocaso duerme boca abajo.